Y la guerra se extiende. Reino Unido se une a la guerra con Estados Unidos. Le presta sus bases militares para operaciones defensivas y neutralizar ataques de Irán en el estrecho de Hormuz. Y esto obviamente está sacudiendo los mercados mundiales, ya que ha sido la mayor interrupción de suministro energético en la historia. Por eso no es de sorprenderse que los ataques de Estados Unidos en la isla Har de Irán, la isla estratégica petrolera de Irán, que Estados Unidos bombardeó dentro de sus objetivos militares, es una alerta a qué puntos extremos se está llegando ya. Y ante estos problemas, Rusia lanzó una dura advertencia y habla del uso de armas nucleares en pleno conflicto entre Estados Unidos e Irán. Las tensiones en Medio Oriente siguen en aumento mientras continúan los ataques iraníes en países árabes. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, rechazó propuestas de diálogo de Medio Oriente para poner fin a la ofensiva. Y David Sachs, el principal asesor de Donald Trump, insta a una solución y advierte del posible uso de armas nucleares. Las declaraciones de David Sachs causó revuelo al convertirse en el primer alto cargo de la Casa Blanca que urgió a encontrar una salida a la guerra y advirtió que Israel también podría considerar el uso de armas nucleares al estar sufriendo un golpe más duro que nunca en su historia ha sufrido. Y para que nos demos cuenta cómo está hirviendo ya el agua en el Medio Oriente, donde las alarmas suenan indicándonos que el tiempo de gracia se acaba, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenaza a Irán si no abre el estrecho de Hormuz. Advirtió que Estados Unidos destruirá las centrales eléctricas de Irán si el régimen no abre el estrecho de Hormuz en 48 horas. Y fue más allá, arrasará sus diversas centrales eléctricas, empezando por la más grande. Y vino la respuesta de Irán desafiando al presidente Donald Trump. El régimen dijo que atacará plantas energéticas y de desalinización en la región. Y fue más allá, porque Irán lanzó una nueva ola de ataques contra los países del Golfo tras su ofensiva en el sur de Israel, donde las imágenes son impactantes del ataque iraní contra 2 ciudades de Israel, y una de ellas fue la ciudad de Dimona, principal sede nuclear de Israel, que dejó más de 300 heridos. Irán también advirtió que cualquier ataque contra sus instalaciones energéticas provocaría ofensivas contra activos energéticos y de infraestructura de Estados Unidos e Israel. Y aquí, ante varios escenarios que muchos analistas están presentando, es cuando los que estudiamos la profecía bíblica sabemos que el desarrollo y desenlace de esta guerra va a conducir a la guerra del Salmo 83, empujados por estos ataques de Irán que están causando estragos en sus economías en el Medio Oriente, que va a influir al mundo entero, echándole la culpa a Israel, que es el causante de todo este mal, cuando Irán y muchos países que irán en la guerra del Salmo 83 como en la guerra de Gog y Magog, su objetivo, al final de cuentas, es de que no exista más Israel. Y esto no es bajo la perspectiva humana, sino bajo lo que dice la profecía bíblica. Recordemos que todos los enemigos de Israel van a cumplir lo que dice el Salmo 83, versículos 4 y 5, donde han dicho: venid y destruyámoslos, para que no sea nación y no haya más memoria del nombre de Israel,
porque se confabulan de corazón a una, y contra ti han hecho alianza. Y en este periodo de conflictos que se han desarrollado en Medio Oriente, escuche que la alianza, que no le quede la menor duda, va caminando conforme a la profecía bíblica. Ahora sí, el que tenga oído, oiga. Tiempo de orar por la nación de Israel y también por la Iglesia de Cristo, porque nuestra partida se acerca. Y escuche lo que nos dice Proverbios capítulo 22, versículo 3, nos dice la palabra qué hacer para los que creemos en Dios. El avisado ve el mal y se esconde, y la única forma de escondernos es buscando la gracia y misericordia de Dios ante todos estos eventos que van a suceder. Mas los simples, los que no creen en Dios, los ignorantes, pasan y reciben el daño. En otras versiones dice, el hombre precavido ve el mal y se esconde. El inexperto, el insensato, el tonto, sigue adelante y sufre las consecuencias. Y ante estos eventos ocurriendo, que nos están señalando claramente que van a empujar a los eventos proféticos finales, donde ya están llegando los efectos en cadena, con recesión, inflación y todo el caos económico que viene, que obviamente va a multiplicar la maldad, como dice Mateo capítulo 24 versículo 12, y que ninguna nación estará exento de sufrirlos, sino que el mundo entero los va a vivir, y entrarán a los juicios de la semana 70. Por eso, bajo la palabra de Dios, hemos estado exhortando a todos a buscar la gracia y misericordia de Dios. Y la Iglesia de Cristo, que está formada por vírgenes prudentes, como dice Mateo capítulo 25 versículo 10, estamos ya preparados para ese glorioso encuentro, cuando venga el novio, el esposo, para irnos con él a las bodas del Cordero. Escuche, mientras ellas iban a comprar, hablando de las vírgenes insensatas, tontas, torpes, vino el esposo, y las que estaban preparadas, las vírgenes prudentes, sabias, entraron con él a las bodas del Cordero. Y escuche, no lo digo yo, lo dice la palabra, y se cerró la puerta. Y las vírgenes prudentes son los cristianos que han nacido de nuevo, como dice Juan capítulo 3, versículo 3, porque si no hemos nacido de nuevo, si no hemos dejado nuestra pasada vida y seguimos siendo los mismos, no hemos nacido de nuevo. Y los que no han nacido de nuevo no entrarán al reino de Dios. Por eso debemos de estarnos preparando día a día y ahora, con la velocidad que están tomando estos eventos que nos están indicando que los tiempos finales ya están aquí, tenemos que estar orando, velando y ayunando para agradar a Dios y estar a cuentas con Él, como dice Isaías capítulo 1 versículo 18. Para que nos tome por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Y las vírgenes prudentes leen la palabra de Dios, sabiendo que solo Dios viene por una manada pequeña, por un pequeño grupo, por un remanente, como dice Lucas capítulo 12 versículo 32, donde nos dice Dios que no temamos ante estos eventos que están sucediendo, manada pequeña, porque a vuestro Padre eterno le ha placido darnos el reino. Nuestra ciudadanía está en los cielos, no en la tierra, como nos lo dice Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación, y esa transformación va a ser el día glorioso del arrebatamiento,